Bienvenidos a Barra Legal, soy Cristian Canales y el día de hoy hablaremos acerca de si realmente la perspectiva de género es tan imparcial como se dice que es. Recordemos que la perspectiva de género ha sido incluida en el sistema jurídico mexicano ya hace algunos años y su objetivo principalmente es evitar que las mujeres sean violentadas o que sean discriminadas en los diferentes ámbitos de procuración y administración de justicia. Recordemos principalmente el ámbito familiar, en donde dentro de los núcleos familiares las mujeres, por ejemplo, son violentadas a través de las maneras, por ejemplo, física, económica, psicológica e incluso emocional. Y eso las lleva directamente a los procedimientos judiciales, a los juicios en el orden familiar. O, por ejemplo, cuando han sido objeto de violencia física y deciden denunciarlo ante un ministerio público, se encuentran con que tienden a ser discriminadas. Parte de esto es principalmente ejecutado por los órganos de administración, procuración de justicia, por los jueces, los peritos, los propios policías y en sí en general por las grandes inconsistencias del propio sistema jurídico. Pero antes de ir con esta información, quiero recordarte que en Barra Legal estoy en diferentes plataformas como lo son YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, o si lo prefieres en formato de podcast, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así que si no te has suscrito, hay que hacerlo. Recuerda que en este canal trabajo con materias como son constitucional, amparo, civil, familiar y materia penal, así también la procesal. Vamos con la información del video, regresemos a lo que estábamos diciendo y recordemos en este sentido que esta famosa perspectiva de género realmente ha sido aplicada a través de diversos protocolos. Pero para que podamos entenderla en específico, vamos a poner un caso ejemplar. Pensemos en dos situaciones. En la primera de ellas tenemos a una mujer que aborda el metro y va a trasladarse a dos estaciones. Sin embargo, en la mitad de ese viaje comienza a gritar porque hay una persona que está junto a ella, un varón. Ella comienza a gritar y comienza a decir que este sujeto estaba tocándola en sus partes íntimas. Entonces, la gente que está dentro, los usuarios que están dentro de ese vagón, deciden detener a este sujeto y una vez que el convoy termina en la siguiente estación, jalan la famosa palanca de emergencia del sistema del metro. Se aplica en ese momento la detención total de los vagones, llegan los policías que están dentro de esa estación y una vez que identifican a este sujeto, la chica genera una imputación, un señalamiento e inmediatamente este sujeto es trasladado a las oficinas del Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigación. Recordemos que en los delitos de orden sexual basta la simple imputación para que se aperture una carpeta de investigación. Y déjame decirte que aquí hay diferentes problemas justamente con la perspectiva de género, principalmente porque durante estos últimos años se han dado diferentes hechos delictivos en los que algunas mujeres deciden hacer imputaciones falsas con el objetivo de llegar a una negociación en la calle y que ellas finalmente digan, yo me voy a desistir de la acusación, pero tú me vas a dar a mí una cantidad. Y puede ir desde los 5,000 pesos hasta donde finalmente la víctima de este fraude pues se permita llegar. Ese es uno de los elementos que ha generado problemática durante estos últimos años, que la perspectiva de género por algunas mujeres ha sido utilizada de una manera dolosa para tener ganancias económicas. Ahora, pensemos en el segundo caso. Un varón de 35 años conoce a una chica de aproximadamente la misma edad y deciden tener una relación. Fruto de esa relación nace un menor, el cual efectivamente es registrado con los apellidos de este muchacho, de esta persona que tiene altos ingresos económicos. Y posterior a ello, al no existir como tal un acercamiento, resulta que la chica decide demandar pensión alimentaria. Y por increíble que te parezca, una vez que se ha incoado ese proceso, el abogado comienza a hacer su investigación y resulta que se percata que existen otros 3 hijos de esta persona que han sido registrados con apellidos de diferentes padres. Luego entonces, de esa investigación también arroja que esta chica actualmente no se dedica a ninguna actividad laboral. Por tanto, pudiéramos entender que a través de la investigación de esos perfiles de los diferentes padres,
también encontramos que existen diferentes ingresos económicos altos. Por tanto, se sobreentiende que la chica había estado haciendo este tipo de actividad para poder hacerse de altos ingresos económicos, lo cual incluso pudiera ser constitutivo de un delito como el fraude o incluso el fraude equiparado. Tal cual lo escuchas. Existen personas que hacen ese tipo de actividades con el objetivo de asegurarse prácticamente una renta o una pensión vitalicia, ya sea con un inmueble o ya sea a través de la percepción económica, y utilizar a los menores justamente como una especie de moneda de cambio y también de seguro para efecto de tener mejor vida. Ahora bien, déjame decirte cómo es que entra la perspectiva de género en este caso. Resulta ser que la perspectiva está directamente vinculada hacia la violencia que pudieran surgir hacia las mujeres, por parte de los hombres hacia las mujeres. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando en este caso que te planteo es totalmente a la inversa? Bueno, la Suprema Corte establece para este sentido que existen 6 pasos, 6 requisitos en los cuales se tiene que ahondar, se tiene que investigar justamente para identificar si los asuntos tienen que darse con perspectiva de género y cómo el propio Estado tendría que juzgarlo. Es decir, ¿en qué se tiene que fijar directamente la Suprema Corte de Justicia? Número 1, tendríamos que identificar si existen situaciones de poder que generen un desequilibrio entre las partes. Desequilibrio principalmente en el ámbito nuclear familiar, por ejemplo, lo que te estoy comentando, o por ejemplo también pudiera ser desequilibrio económico o desequilibrio de poder. Una vez que el juzgado ya tiene identificado que sí hay una situación que genera esto que te comento, el desequilibrio, resulta que el propio juzgado, el propio juez tendría que entrar al segundo punto, que es cuestionar los hechos y valorar pruebas. Aquí en este aspecto, el juez tendría que identificar todas las probanzas que le está haciendo llegar los dos abogados de las contrapartes y finalmente establecer que no haya estereotipos o que no haya prejuicios, y también tendría que identificar, por ejemplo, si hay desventajas que se provoquen directamente por el sexo o por el género. Ojo, porque aquí es importante el establecer lo siguiente: la perspectiva de género realmente no está sexuada, por tanto pudiera ser de un varón hacia una mujer o de una mujer hacia un varón, ¿vale? Demandante y demandado, o agresor y víctima, y se pueden invertir. Así que esto tendría que ser utilizado en todos los casos de perspectiva de género por los juzgados o por las autoridades en materia penal, las salas penales. Ahora, si al juez no le queda claro totalmente que realmente hay una situación de desequilibrio de poder, de estereotipo, de violencia de género, o si, por ejemplo, no está claro realmente esta vulnerabilidad, el juez tiene la posibilidad de solicitar las famosas pruebas para mejor proveer, y esto significa de entrada que el juez tendría que establecer realmente, a través de las pruebas que considere que le hacen falta, si es que hay una vulnerabilidad o si hay una desigualdad. Una vez que ya haya identificado que sí existen, viene el siguiente punto, el número 4, que es utilizar la neutralidad del derecho. Y aquí lo hemos visto mucho en materia constitucional. El famoso artículo 4, párrafo primero, que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero ojo, no iguales antropomórficamente, porque no es así. Características físicas son diferentes, pero la ley dice igualdad sustantiva. Esto se refiere a que los va a colocar en una igualdad procesal. Ahora, como tenemos perspectiva de género, tendríamos que eliminar estereotipos, tendríamos que eliminar, por ejemplo, discriminación, y además esto tendría que ir ligado, por ejemplo, en materia familiar, con el quinto paso que nos dice la Suprema Corte, que es específicamente que si hay casos en materia familiar donde haya menores de edad, inmediatamente se le tiene que dar una prevalencia, es decir, el interés superior del menor va a prevalecer por encima incluso de esa famosa perspectiva de género. No significa que no se le tenga que dar la protección de la ley a estas mujeres. Todo lo contrario, tendría que aplicarse las protecciones o medidas de seguridad para la mujer y también inmediatamente todas las protecciones de mayor amplitud para los menores. Finalmente, paso número 6.
cuando ya se hayan aplicado todos estos elementos que además están relacionados con el quinto paso, que es la aplicación de los derechos humanos, que ya dijimos, resulta que para la emisión de la sentencia, esta sentencia tendría que generarse con un lenguaje que no sea discriminatorio, que evidentemente esté libre de todo tipo de prejuicios y que también evite los estereotipos y la discriminación. Eso es en relación a los requisitos con los cuales la Suprema Corte tiene que juzgar con perspectiva de género. Y te decía, no por el solo hecho de ser mujeres significa que se va a aperturar un juicio o que se va a aperturar un procedimiento por perspectiva de género. Tienen que acreditar estos elementos. Y también, ojo, los hombres pueden o podemos solicitar la apertura de un procedimiento con perspectiva de género, tal como te lo comentaba, como en el caso de esta famosa pensión alimentaria, la cuarta pensión alimentaria de una mujer que se dedica única y exclusivamente a embarazarse de sujetos con alto perfil económico y finalmente vivir de esas pensiones. Así que ahí también tendríamos que incluir justamente este famoso impacto diferenciado que también se incluye en la perspectiva de género, en el cual se dice que nos referimos a un impacto diferenciado cuando las acciones u omisiones que generan violencia o que terminan en un delito contra las mujeres, generan, número uno, que estos hechos se afecten de manera desproporcionada a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. O que, número dos, si el derecho que se ha violentado de las mujeres afecta de una manera diferente que a los hombres por el solo hecho de ser mujeres. Ahora, para esto hay que ser muy claros en lo que ocurre directamente en la ley. ¿Por qué? Porque los que han trabajado, por ejemplo, materia de seguridad social recordarán que hace muchos años, cuando existía la famosa pensión por viudez, había un apartado, había un artículo que señalaba que si eras varón y el servidor público federal que había fallecido era mujer, realmente tenías que cumplir con condiciones que eran prácticamente imposibles, como por ejemplo cumplir con una edad determinada o tener hijos de determinada edad. Si no se daba esa condición, entonces el varón no podía acceder directamente a esa pensión por viudez. Entonces, una vez que ya hemos concluido de analizar todos estos puntos y en relación a lo que te comentaba acerca de este ejemplo en donde este varón ha sido demandado por pensión alimentaria, pudiéramos aplicar un caso de perspectiva de género toda vez que esta persona, esta mujer, ha utilizado de una manera evidentemente dolosa la normatividad y la perspectiva de género con el objetivo de generarle un daño no solamente patrimonial a la persona, sino además incluso de orden penal. Así que espero que esta información pueda servirte, espero que puedas ahora sí dar cuenta de todos esos requisitos que la Suprema Corte estipula para poder enjuiciar con perspectiva de género. Yo soy Cristian Canales, esto es Barra Legal Podcast. Si no lo has hecho, suscríbete y nos escuchamos la próxima.